Vamos a comenzar a trabajar con un verbo básico del inglés, que es el verbo to be, pero antes de esto vamos a aclarar que en inglés los verbos, para nombrarse en la forma del infinitivo, es decir, sin conjugar, lo que equivale en el español a decir salir, correr, saltar, se les antepone el to, el cual no le agrega ningún significado, pero simplemente está indicando que el verbo está en la forma del infinitivo. Por ejemplo, para decir ir, en inglés vamos a decir to go, y el verbo ahí es go. Para decir mirar, to watch. Para decir sonreír, to smile. Entonces, estos tres verbos están en la forma del infinitivo. El famoso verbo to be se traduce al español como ser o estar según el contexto. Por ejemplo, en la frase to be a student, ese be se va a interpretar en español como ser, entonces decimos ser estudiante. En la frase to be at home, no podemos interpretar el be como ser, sino que lo vamos a pensar en español como estar, y diríamos estar en casa. Ahora bien, vamos a ver las diferentes conjugaciones que tiene el verbo to be en la forma, en el tiempo presente simple. En el presente simple vamos a encontrar el verbo be con tres formas, como dice el título de la unidad, am, is, are. Entonces, si cuando decimos am, estamos conjugando el verbo be en presente para la primera persona del singular, es decir, yo, que en inglés se dice I, como tenemos aquí en la presentación de esta persona, que dice I'm 22, se está refiriendo a la edad que tiene. En inglés la edad se presenta con el verbo be. Ellos no dicen como nosotros yo tengo 22 años, sino que dicen yo soy de 22 años de edad. Bien, acá vemos la forma del am como contracción, es decir, el verbo be conjugado para el presente, para la primera persona del singular, yo, que se dice I, y como el inglés tiende a tiende a juntar, a abreviar, por decirlo de alguna forma, el verbo no aparece completo, sino que aparece el I, apóstrofe M, y esa M me indica la forma corta del am que tengo arriba. Luego ella dice, I'm not married. Acá decimos, no estoy casada o no soy casada. Luego presenta, my favorite color, mi color favorito, is blue, es el azul. Entonces acá vemos el is, que sigue siendo el verbo be, pero conjugado esta vez para la tercera persona, yo, tú, él, del singular. My favorite sports, acá tenemos una frase en plural, mis deportes favoritos, y ya para decir son vamos a utilizar la forma are, football and swimming, swimming es natación. I'm interested in art, significa estoy interesada en el arte. My father is a doctor and my mother is a journalist. Mi padre, eso es él, es doctor y mi madre es periodista. I'm a student, se entiende la oración, yo soy una estudiante, yo soy estudiante. I'm American, acá está diciendo la nacionalidad, soy estadounidense. I'm from Chicago, soy de Chicago. Y vemos aquí entonces un cuadro en el cual se presenta la estructura de este verbo, cómo se lo va a conjugar para cuando queremos formar oraciones afirmativas, como las que teníamos arriba. Vamos a decir, si es la primera persona del singular yo, que se dice I, vamos a encontrar que se dice I am o la forma abreviada en contextos informales. He, she, it, vamos a abreviar el is como apóstrofe S, we, nosotros, you, que puede significar vos o tú, o ustedes, también la forma del plural, por eso se lo cuenta este pronombre entre los pronombres del plural, y they, que son ellos.
en un apartado voy a explicar el uso de los pronombres personales. Acá estamos haciendo hincapié en el uso del verbo be. Entonces, aquí aparece la tercera forma del verbo be en presente, que es are, y la manera en la cual se abrevia. La forma corta, como dice acá, short form. Para formar una oración negativa, va a ser necesario agregar el not, que estamos dándole ahí el significado de no al verbo, y si se quisiera abreviar, tenemos aquí la manera en la cual se presenta el verbo en forma contraída, se le dice contracted form en inglés. Y bien, lo importante aquí es entonces entender que este es el verbo be conjugado para el presente y que según el sujeto de la oración o según de quién se hable, para decirlo en forma coloquial, vamos a conjugarlo con la forma de am, is o are. Ahora bien, tenemos acá algunos ejemplos. Por ejemplo, la primera dice I'm cold, significa, uno lo interpreta textual, sería yo estoy frío o fría. Así dicen ellos cuando dicen que tienen frío. Can you close the window, please? ¿Podés, por favor, cerrar la ventana? I'm 32 years old, ahí está diciendo la edad, y la edad de my sister, que es mi hermana. Steve, perdón, es ill, está enfermo, está en cama. My brother is afraid of dogs. Mi hermano le teme a los perros, diríamos nosotros. Ellos usan un adjetivo que es afraid, que es temeroso. Entonces podríamos decir, mi hermano es temeroso de los perros, para poder traducirlo en forma literal y entenderlo. It's 10 o'clock, acá se está diciendo la hora. You're late again, estás tarde de nuevo, diríamos, para traducirlo tal cual, si no es llegaste tarde nuevamente. Anna and I are good friends. Ana y yo somos buenas amigas. Your keys are on the table. Tus llaves están sobre la mesa. Y luego tenemos más ejemplos. I'm tired. Estoy cansada o cansado. Como ya dijimos, no tenemos género en los adjetivos ni en los sustantivos del inglés, así que esto se interpreta según quien lo diga, ¿no? O la referencia. I'm not hungry. No tengo hambre, diríamos nosotros, o para traducirlo literal, no estoy hambriento o hambrienta. Tom isn't interested in politics. No está interesado. He is interested in music. Está interesado en. Jane isn't a teacher. Jane no es una maestra o profesora. She is a student. Aquí vemos entonces cómo en la oración anterior Tom isn't interested, el isn't está interpretado como no está y el isn't de la oración de abajo es no es. Those people aren't English. Aquellas personas no son inglesas. They are Australian. It's sunny today. Habla del día. Está soleado, pero no está caluroso. Warm. Luego nos presenta para señalar, se llaman deícticos, cómo se utiliza el is. Por ejemplo, that is, eso es, there's, there is, se interpreta como allí está, y here's, here is, aquí está. Por ejemplo, thank you, that's very kind of you. Gracias, eso es, o es, diríamos nosotros, muy amable de tu parte. Look, there's Chris. Mira, allí está Chris. Here's your key. Aquí está tu llave. Y el otro le responde, thank you. Vayamos a los ejercicios, que son los primeros que van a hacer de este libro. En la primera consigna, 1.1, dice, write the short form. Escribir la forma corta o abreviada. Entonces, tengo el ejemplo, she is, para abreviarlo vamos a decir she is. Y así con el resto. En algunos casos, como el número 3, me va a pedir que haga la forma abreviada con el negativo.
It is not, voy a tener que decir it isn't, o bien puedo decir it's not, como ustedes prefieran. Para estos ejercicios pueden recurrir a la explicación que se da en la página anterior. En el 1.2 hay que completar las oraciones con am, is o are. Entonces vamos a tener que tener en cuenta cuál es el sujeto de la oración para saber si es singular o plural o primera persona del singular, por ejemplo, para saber si vamos a completarlo con is, con are o con am. Luego tengo oraciones en las cuales se me presenta un sujeto, por ejemplo el nombre Steve, y tengo que reemplazar ese sujeto por el pronombre personal, he, y luego la forma abreviada del verbo be. Yo voy a dar una explicación de cómo hacer este reemplazo de frases nominales por pronombres para que esto no sea un problema y puedan después resolverlos más fácilmente. Por ejemplo, I'm not, número 2, I'm not hungry, no estoy hambrienta, pero, vamos a decir I am o I'm thirsty, estoy sedienta, ¿sí? Es probable que necesiten usar un diccionario para poder realizar estos ejercicios. Vamos a el 1.4, mirar las oraciones en 1A y escribir oraciones acerca de uno mismo. Estas son personales. Por ejemplo, para presentarse, para decir de qué lugar somos, la edad, el número 4 se refiere a la ocupación, el 5 al color favorito o a los colores y el 6 a en qué estamos interesados. En ese caso podemos mirar entonces la primera parte donde se explica esto con el ejemplo de Lisa que se presenta. Y luego empezar a hacer oraciones en el 1.5 sobre lo que vemos en las imágenes, utilizando los adjetivos que están aquí. Quizás sea necesario usar un diccionario o no para indicar que ella tiene sed, que ellos tienen frío, que él tiene calor, que tiene miedo, etc. En el 1.6, escribir oraciones negativas o afirmativas utilizando is, isn't, are, aren't, de acuerdo a la realidad, ¿no? Por ejemplo, si hoy estuviera caluroso, diríamos it is hot today, como dice el ejemplo, y si no lo estuviera, la haríamos en negativa. Continuando, escribir en el último punto, escribir oraciones verdaderas, positivas o negativas, acerca de uno mismo. Por ejemplo, si uno tuviera hambre ahora, diría I'm hungry. Si uno nadara bien o fuera un buen nadador o nadadora, diría yo soy, I'm a good swimmer. Si a uno le interesa el fútbol, diría I'm interested in football. Y si fuera negativo, le agregaríamos el not. I'm not interested in football, etc. En la página 282 van a encontrar las respuestas. Unidad 1, el primer punto indica las respuestas del 1.1, 1.2, etc. Entonces, una vez que ustedes hayan realizado la ejercitación, pueden recurrir a esta página para corregir lo que han hecho.